Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. A parecer, y todo parece resultar, que este próximo 1 de diciembre Aruba contará con el llamado Health Tax, el aumento de un 1% sobre el BBO de la canasta familiar. El ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, ya había dado fecha del 1 de diciembre, pero esto no se logró. Después se habló de un 1 de noviembre, pero tampoco se pudo. Ahora la fecha que han propuesto es el 1 de diciembre de este año. El aumento del BBO en forma de un Health Tax podrá quedar listo para este 1 de diciembre próximo. El ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, mostró que este concepto de ley aún está en el trayecto de legislación. Radvat Adviz dio su consejo y el departamento legislativo está trabajando sobre esto. Según el mandatario Bermúdez, su ministerio está tratando de quedar listo para que pueda pasar en el Parlamento aún para el 1 de noviembre, pero realmente esto no fue posible, viendo que el Parlamento ya tiene 2 reuniones públicas para trabajar esta semana. El mandatario Bermúdez no ve muy optimista que pueda quedar listo para este 1 de noviembre. Viendo que aún no ha comenzado, según el proyecto que estaba planeado para el 1 de septiembre, el gobierno debió ajustar este dinero en el presupuesto supletorio, para el gobierno no quedarse de nuevo pegado. Como tal, según el mandatario explicó, tienen reservado de 2 a 3 lunas de dinero, cada luna genera de 5 a 6 millones de florines para poder quedar listo. El único mes que podrá perderse es el de noviembre, ya que si no queda pospuesto en el presupuesto supletorio. El aumento de un 1% del Health Tax deberá ayudar a generar fondos para sostener el AZB y es una de las alternativas que vendrán consigo para asegurar el fondo del seguro médico. Inicialmente, esto debía entrar en vigor el 1 de septiembre y después quedó pospuesto cada vez más. Comenzamos nuestra ronda internacional con la conmoción que provocó un hombre al incendiarse en un vagón del metro en pleno movimiento en República Dominicana, lo que le provocó quemaduras a 19 personas. El subdirector de la OPRED no descarta que se trate de un atentado. Nuestro canal aliado Noticias SIN tiene el completo reporte. Gracias, buenas tardes. Tras calificar el hecho como grave, Leonel Carrasco dijo que ya los videos de seguridad se encuentran en manos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, quienes investigan las reales circunstancias en que ocurrió el hecho, pero sobre todo cuáles eran las intenciones de este hombre. Que fue un acto terrorista, un acto de vandalismo. Bueno, yo no descarto ninguna posibilidad. Yo no la descarto las posibilidades porque es que nos ha resultado a nosotros raro ese incidente, porque está prohibido fumar y todo eso en el tren. Pero hasta el momento las intenciones son simplemente suicidas. Dijo que en el tren de 3 vagones iban alrededor de 500 personas. El hecho ocurrió a las 8:30 de la mañana y provocó que las operaciones del metro se paralizaran por unos 45 minutos. El incidente se produjo entre las estaciones Mauricio Báez y Horacio Vázquez en dirección oeste-este. A ambas estaciones llegaron unidades del 911 y de los bomberos, quienes socorrían a las personas afectadas, mientras que los pasajeros narran el terror que vivieron. Había muchísimo humo, yo salí de suerte, o sea, yo estoy agradecido con el Padre Celestial, pero realmente fue una situación muy difícil. Él como que estaba borracho. Como que la mochila tiene como trementino vaina y prendió todo y explotó toda esa vaina. Y mucha gente, uno le pasaba por encima y una cosa terrible. Leonel Carrasco informó que el Consejo Directivo de la OPRED se reunirá en las próximas horas para analizar la situación, pero no descarta que se adopten medidas en relación con la seguridad del metro. Ahora paso con mi compañera Jessica Soriano, quien se encuentra en el hospital Luis Eduardo Aybar, donde fueron trasladados los heridos. Buenas tardes, Jessica, adelante.
Gracias, Andrea. A este hospital Luis Eduardo Aybar fueron traídas las 19 personas que resultaron heridas la mañana de este lunes en la estación Mauricio Báez, según el director de este centro de salud, Manuel Méndez. Entre estas se encuentra el que provocó el incidente y que fue identificado como Francis Alberto González, de 21 años, residente en Gualey, quien presenta quemaduras de tercer grado en el 70% de su cuerpo. El mismo está siendo custodiado por agentes policiales. También una pasajera recibió quemaduras de segundo grado y fue identificada como Marilyn de León, de 28 años. Asimismo, resultaron afectados Gridemmi Gómez de Jesús y Alejandro Radamés, de 60 años, quien todavía no sale del asombro. Había una puerta abierta ya al final y por ahí nos tiramos. ¿Y qué usted pensó en ese momento, mi No, que nadie iba a salir vivo de ahí. Momento donde salió con quemadura de casi un 15% de su cuerpo. Tiene los brazos quemados, los dos pies y parte del cuerpo también. De los demás, 8 recibieron quemaduras leves, 7 por inhalación, 2 por traumas y 2 por quemaduras graves. Que habían varios con quemaduras, pero solo esos 2 tenían quemaduras que probablemente ameriten internamiento. Uno ya está internado y la otra persona está siendo curada y atendida en la emergencia. Cabe resaltar que dentro de los afectados había un niño de 2 años, pero ya fue despachado hasta su hogar. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Y en la costa atlántica colombiana, graves emergencias soportó un sector de Cartagena por las intensas lluvias en las últimas horas. Varios arroyos quedaron desbordados y arrastrados 3 vehículos y un motociclista. Con una soga y un chaleco salvavidas, este hombre desafió la fuerza de los arroyos en el barrio El Socorro, sur de Cartagena, y logró asegurar el vehículo que era arrastrado por las aguas, como lo muestra este video aficionado. Con la ayuda de la comunidad pudieron salir las personas y no hubo personas ni daños a las personas que lamentar, no hubo víctimas. El fuerte aguacero ocasionó la caída de árboles, problemas de movilidad y estancamiento de aguas servidas. Así, completamente destruido terminó este vehículo luego de ser arrastrado por el fuerte arroyo que bordea a todo este barrio, El Campestre, en el sur de Cartagena. Un hecho bastante preocupante, se ha podido perder muchas vidas. Ante estas emergencias, el cuerpo de bomberos de la ciudad hizo un llamado de atención a los conductores. Ya que hay señalización en esos sectores, ya las personas tienen conocimiento, además de eso las máquinas se paran y le dicen a las personas que no crucen ese arroyo porque se los puede llevar la corriente y hacen caso omiso. Este reptil fue capturado por la comunidad luego que las fuertes lluvias aumentaran los niveles de los cuerpos de agua de esta zona del nororiente de Cartagena. Mi colega Aishel Simmons y yo estuvimos visitando a los alumnos del Colegio San Antonio en Dakota, en donde tuvimos la oportunidad de contarles lo que hacemos en ATV. Durante toda la charla, los jóvenes pudieron hacer preguntas sobre nuestra profesión y en el mundo de los medios de comunicación. Recientemente los estudiantes del Colegio de San Antonio tuvieron una actividad recreativa junto a mi colega Aishel Simmons y yo, Alejandra Forero, en donde pudimos compartir nuestra experiencia de trabajar en un canal de televisión y también hacer parte de los medios de comunicación en Aruba. Los estudiantes, entre ellos jóvenes de 15 a 17 años, estuvieron pendientes de esta conversación y esta charla que tuvimos, en donde pudimos experimentar la intención que ellos tenían en convertirse en los próximos periodistas del futuro. Durante esta amena charla compartimos nuestra experiencia, nuestros estudios, lo que hacemos en el día a día en el canal y también toda la experiencia que es en trabajar en medios de comunicación. Durante esta jornada, los estudiantes de San Antonio pudieron observar y pudieron analizar un poco más de lo que se hace realmente en un noticiero. Con sus preguntas al caso, junto a su maestra, pudieron compartir sus experiencias, sus preguntas y también un momento de esparcimiento de sus jornadas estudiantiles. Y recuerden la noticia que emitimos en nuestra emisión de ayer. En Bello, en Colombia, apareció la mujer desplazada por la violencia que había sido incluida por error en la lista Clinton. Un registro de personas vinculadas con el narcotráfico. Rosa Amelia Giraldo fue sacada de esa lista negra por un fallo de la Corte Constitucional y ahora disfrutará de los beneficios del Estado. Rosa Amelia Giraldo recibió la noticia en su humilde hogar en el municipio de Bello a través de Noticias Caracol, que insistentemente la buscó para comunicarle el fallo de la Corte Constitucional a su favor. Yo estaba pues viéndome el noticiero con mi familia
cuando me sorprendió, escuché mi nombre y pues me sorprendieron mucho, me dio alegría, me dio pues, de todo cuando vi la noticia. Esta mujer, madre de 2 hijos y abuela de una niña, no solo aguantó el desplazamiento obligado por la violencia en Angostura, Antioquia, sino también su inclusión de manera errónea en la lista Clinton, que señala a personas vinculadas con el narcotráfico, ese error que le trajo muchos dolores de cabeza. Económicamente, moralmente, socialmente, porque igual uno se siente como señalado exactamente. Entonces, de todas formas, por todos los ángulos, me sentí mal. La Defensoría del Pueblo asume por orden de la Corte Constitucional la revisión de este caso y el acompañamiento para que se le restituyan sus derechos y ayudas del Estado que no recibió durante 6 años. Estaremos analizando entonces la situación, qué ha pasado desde el año 2009 hacia la fecha, en qué condiciones está de habitabilidad, si tiene un subsidio o no lo tiene, de quién lo tiene, y si no lo tiene entonces volveríamos la Defensoría a hacerle el análisis y hacer todo el proceso para hacer el trámite pertinente. Por su inclusión en la lista Clinton, las entidades financieras le negaron créditos, por lo que no ha podido surtir esta humilde tienda de la que deriva sus ingresos. La mujer aseguró que interpondrá una demanda en contra de los responsables de este error. Los uruguayos evidenciaron la división entre el bloque progresista y el tradicional al elegir este domingo al oficialista Tabaré Vázquez del Frente Amplio y a Luis Lacalle, el joven conservador del Partido Nacional, que disputarán la silla presidencial en una reñida segunda vuelta este próximo 30 de noviembre. Muchas gracias. Con normalidad y sin grandes inconvenientes se desarrollaron las elecciones nacionales en Uruguay. A esta hora se continúa desarrollando el escrutinio y las primeras proyecciones hablan de que habrá una segunda vuelta entre el candidato oficialista, Tabaré Vázquez, y uno de los candidatos opositores, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. El partido que captó mayor adhesión fue el Frente Amplio, con un 47,1% de los votos, seguido por el Partido Nacional con un 30,6% de los votos, luego le sigue el Partido Colorado con un 12,8% y luego el Partido Independiente con un 3% de los votos. Hay que tener en cuenta que el Frente Amplio, hablamos del partido oficialista, ganó en 14 de los 19 departamentos que conforman Uruguay, mientras tanto el Partido Nacional ganó en 5 de esos departamentos. Ahora solo falta determinar si el oficialismo retendrá las mayorías parlamentarias, como lo ha hecho en las últimas 2 administraciones. De eso depende el conteo de los votos que se desarrollará en las próximas jornadas. Es el segundo escrutinio, justamente el que determinará si finalmente llega a esos 50 diputados que le permitan mantener las mayorías parlamentarias. Resta también, por supuesto, contar los votos observados y presentar las impugnaciones por parte de todos los partidos políticos con respecto a los votos anulados. Desde Montevideo, Uruguay, este fue un informe de Emilio Izaguirre para Pulso Latino. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.